mirada nuestra hoy, creo, y sobre todo la de los espectadores, porque intento, digamos, valorar en Brill algunos aspectos que consta que los espectadores de Brill, los clientes de Brill, admiraban en este pintor. Por ejemplo, en el Didimo, por ejemplo, su capacidad por enriquecer los verdes, o la armonía de los amenos verdes que él creaba, con el azul ágata en las aguas, en los sectores, digamos, acuáticos, en este caso las aguas del riachuelo, que además va empalideciendo a medida que se acerca a la zona más iluminada. Más que las historias, a Brill se le admiraba por estos valores propiamente de paisajista. Incluso algunos historiadores consideran que Brill no era un brillante inventor de figuras humanas, que es una constatación que no podemos comprobar aquí, porque Brill está reproduciendo modelos humanos que están en el grabado, pero era un maravilloso, digamos, inventor de colores, un maravilloso inventor de gamas cromáticas, grises riquísimos, tonos blanquecinos que aparecen sobre todo en las barbas y en los cabellos de los ermitaños, tonos azulados, los colores ceniza de túnicas o de las ropas, los tierras que riman con los verdes azulados, ocres que aparecen en la oscuridad de algunas cavernas, y de tanto en tanto, el lomo del libro, por ejemplo, aquí, pero podemos retroceder y ver los demás. En el Leonardo, por ejemplo, si vamos para atrás, en algunos de los ornamentos del santo, de tanto en tanto, puntualmente, tonos o destellos de rojo intenso en un libro, en el forro de una capa, o incluso de vermellón, como aparece en el vestido el primero, de Lucio, en el santo de Lucio, o en el pobre que acompaña a Lucio, uno de los prodigios del mundo de los ermitaños, porque era capaz de trabajar haciendo cestos y a la vez de dar limosna a los pobres que se le acercaban. Daba limosna sin dejar de trabajar. Digamos que esa era su aportación a la historia de la humanidad. No es uno de los ermitaños, digamos, más significado, ni mucho menos no es un ermitaño tan significado, por ejemplo, como el siguiente, San Disbode, o Disbodo, aquí en la leyenda de su vida que nos traslada la historia lausiaca, vincula a la gran música Hildegarda von Bingen. Bien, estos ermitaños sin duda son el núcleo más precioso de la colección pictórica. Yo diría que la fortaleza y el gran proyecto de la fortaleza, de transformación de la fortaleza en palacio renacentista, desde el punto de vista de la arquitectura, es la gran pieza de los proyectos del Marqués. La custodia lo es como también testigo de una gran colección de orfebrería y de tesoros de oro, mármoles y piedras preciosas que acaparó el Marqués, pero evidentemente no son los únicos tesoros de aquella gran colección. Evidentemente dejaremos este tema por si la cosa no quedó extraordinariamente aburrida y el ayuntamiento continúa pensando en una segunda parte para estas sesiones, pero muy rápidamente podemos ver que la colección evidentemente era mucho más vasta. En parte se perdió durante los saqueos de la Anunciada, con las destrucciones de la fortaleza durante la guerra napoleónica, y también se desperdigó y en parte se debió destruir después de la muerte del Marqués y de la venta de sus colecciones en Madrid. Sin embargo, tanto la documentación como algunos elementos de la Anunciada están llenos de historias interesantes que convendrá recorrer. Por ejemplo,
la de la transfiguración, la copia de la Transfiguración de Rafael, seguramente es obra de un pintor español de Valladolid, que nadie sabía que estaba en Roma en el momento en que lo conoció el marqués, y que estaba especializado no en creación de obras originales, sino en la creación de copias de cuadros famosos para la nobleza española en Roma. Este sería otro episodio. Y el último que quiero citar, hay muchas referencias, por ejemplo, también a la realización de unas preciosas pinturas muy valiosas y muy, digamos, ambicionadas por los nobles europeos que se acercaban a Roma o a Florencia, que eran piedras talladas de alabastro, sobre la superficie de las cuales los pintores pintaban pequeñas historias en miniatura, aprovechando con un efecto pictórico o incluso narrativo las aguas caprichosas del mineral, o ágatas. Evidentemente las piedras o las mesas de la Anunciada son otro gran tema de esta colección, o serían, porque ya no voy a hablar de ellas, sobre todo la mayor, la que finalmente seguramente María de la Trinidad decide convertir en la losa del sepulcro de su padre, pero la colección es riquísima. Afortunadamente los inventarios también son muy ricos y la tenemos completamente identificada. Estatuas de bronce antiguas, por ejemplo, una que les sonará, porque la habrán visto muchas veces o incluso la habrán contemplado en reproducciones, sino un Marco Aurelio, imperador di bronzo sul cavallo, con suo cavallo. Es evidentemente la reproducción del gran Marco Aurelio romano en bronce. Las listas de los embarcos también son conocidas, lo hemos visto hace un rato. Tenemos incluso las listas, por si alguien dirá, bueno, este se ha precipitado en su hipótesis, aún puede haber alguien, digamos, incrédulo que diga, y bueno, sabemos que los cuadros, no sé si esto está en el carácter villafranquí, sabemos que los cuadros llegaron a Cartagena, pero ¿cómo sabemos que de Cartagena llegaron a Villafranca? Pues lo sabemos porque tenemos también la noticia de cómo los cuadros fueron cargados en las carretas que los trajeron hacia Villafranca. Siguiente, hay incluso relicarios, bustos relicarios. En la Anunciada solo quedan dos en el panteón, los pueden ver entrando en la iglesia, al fondo en el panteón, preciosos, traídos de Nápoles. Algunas pinturas conservadas que también deberán restaurarse, que corresponden al taller del Veronés, y sobre todo una serie importantísima, y acabo con esto, que convierte al marqués de Villafranca sin duda alguna en el principal coleccionista europeo de cuadros de este pintor, Giulio Cesare Procaccini, porque el marqués llegó a tener 35 cuadros. Hasta este estudio, el principal coleccionista de Procaccini pasaba por ser Giancarlo Doria en Génova con 24. El marqués de Villafranca tenía 35 de gran formato, cuadros que de Giulio Cesare Procaccini, que ahora mismo están distribuidos en las mejores colecciones artísticas europeas, públicas y privadas, que algunos de ellos, tengo la sospecha, que salieron de la colección de Villafranca. Pero, en fin, a este episodio solo he llamado a la puerta, digamos que todavía estoy esperando que me la abran. Hay algunos museos en el norte de Inglaterra que podré visitar dentro de poco y espero que, en fin, si puede ser, en una futura ocasión podremos tratar de esta cuestión con más detalle. En fin, muchas gracias y sobre todo les invito a que, si puedo, pues, pueda satisfacer su curiosidad o sus dudas o a recibir las observaciones que me quieran proponer. Gracias. Se admiten curiosidades. José Luis más. Sí, claro. Ya, sí. Es muy curioso que todo el tema paisajístico da la sensación de que es siempre la misma especie de arte. Parece un quercus, parece un roble. Sí, hace unos años contigo, creo, y con Lola, lo estuvimos hablando
han hecho más. No sé si os dije o le dije a Lola que en este caso, esta serie además, desde el punto de vista didáctico, para las escuelas de Villafranca, además de muchas historias interesantes que podrían explicarse sobre el coleccionismo, la circulación de obras de arte por Europa, los personajes de los Villafranca, es evidentemente un filón desde este punto de vista de las representaciones naturales, porque aunque una parte del cuadro, o algunas o muchas partes, depende de la dosis depende de cada tema, son muy fantasiosas, algunas corresponden, me lo hizo notar Lola en una visita a la Anunciada, son evidentemente detalles reproducidos de plantas identificables y idílicas. Lo mismo pasa, no lo he comentado, con las vistas de ciudades que aparecen en los fondos. A veces son de fantasía, porque evidentemente cómo se va a imaginar Martín de Vos, Egipto. Pues no se lo imaginaba de ninguna manera, el desierto de Egipto. Se le imaginaba una selva frondosa, porque en realidad desierto para él era un lugar deshabitado, no necesariamente un lugar árido como topográficamente conocemos ahora. Pero muchas veces cuando el ermitaño se identifica con un personaje histórico y el ermitaño está vinculado a una ciudad o a un lugar que él ha visto, por ejemplo San Marino, que aparecerá en las reproducciones que el Ayuntamiento colocará estos días en las calles de Villafranca, la vista de la ciudad es una vista topográfica real. Lo mismo pasa con la ciudad de Nuremberg, que es también una vista auténtica de la ciudad, que coincide con algunas vistas de Nuremberg de Durero, que aparecieron grabadas años antes. Pero la cuestión natural, yo creo que, en fin, tenéis mucho terreno, porque mi ignorancia no me permitirá, digamos, trabajar con competencia. Hombre, Lola. Creo que tienes muchísima razón. Hay un cuadro, concretamente, que comentamos, de Visigodo. Sí, Visigodo es... Al pie, en el centro, se encuentran ahí dos hilos. Sí, fue justamente de este cuadro que tú misma me indicaste. Y son absolutamente correctas desde el punto de vista botánico y que se pueden identificar sin acercarse. Ya a la distancia que nosotros las vimos, ya podemos identificarlos correctamente. Y la otra, en un asunto de cual de ellos era, me parece que está en el pasillo, que tiene un carro mariano, un carro espectacular, Sí. que también se puede... Creo que es el Didimo primero. Ah, sí. Se puede identificar completamente también sin ningún esfuerzo. O sea que lo que acabo de decir que puede ser un instrumento didáctico, yo creo que sí, que de primera. Y en este que tienes aquí, ahora mismo, en el último, ahí al fondo se pueden ver los tálamos aromáticos, esas flores en amarillo que destacan ahí justamente delante de ese verde maravilloso que comentaba. Unas flores que están en el centro, que son los tálamos. Ahí, un poquito a la derecha, ahí. Y también son identificados. O sea, es toda una lección de botánica. En estos cuadros, y para la cultura pictórica de este momento y para la situación de Paul Brill dentro de la evolución del género del paisaje, es muy bonito de observar que es cómo este pintor se encuentra en una época de transición, cuando el paisaje de fantasía empieza a enriquecerse con indicaciones, con anotaciones ya cogidas del natural. De toda manera, tendremos que esperar muchos siglos a que el paisaje del natural se convierta en un género de por sí. Pero, digamos, el paisaje naturalista cada vez va ganando terreno, aunque todos estos son paisajes de fantasía. De manera que una buena operación para el investigador o para el espectador es justamente a partir de indicaciones como las que da Antonio o Lola, es observar justamente estas notas de naturalidad en un contexto que es de pura fantasía, porque las caídas de luces evidentemente están manipuladas para dar un efecto de carácter más dramático y convincente a la historia que se está representando. Una cosa,